estas pendientes me van a ayudar a determinar si la gráfica sube o baja. O sea, si el índice, por ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando el precio del dólar, entonces cuando yo calculo la pendiente, por ejemplo, el día 5 de abril, que es hoy, entonces yo necesito saber, esa pendiente me da positiva, esa derivada me da positiva, entonces yo puedo saber que el dólar va subiendo. Pero si lo calculo el día 10 de abril y me da 0, quiere decir que el dólar está estable, no hubo ninguna variación. Pero si lo calculo el día 30 de abril y la pendiente me dio negativa en este punto, en el punto 30 de abril, que es el tiempo, si esa pendiente me dio negativa, significa que va bajando, es que el precio va bajando. Entonces, el solo hecho de saber las pendientes, también voy a saber cómo son las variaciones. Por eso este concepto de pendiente, esta fórmula de pendiente, que es la pendiente que se calcula utilizando 2 puntos, es tan importante, ese concepto de que Y2, bueno, Y final o Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 determina esta fórmula o esta función de derivada. Bueno, aquí lo que hicimos fue, aquí en el texto la trabajan con H, nunca he estado de acuerdo de trabajarla con H, vuelvo y les repito, porque realmente ese H, a pesar de que responde a lo mismo, yo estoy diciendo lo mismo, estoy diciendo que hay un H que es suficientemente pequeño, ¿cierto? Pero a pesar de que ese H representa exactamente lo mismo que delta de X, cuando yo hablo de un delta de X, tengo que tener en mi cabeza, porque también eso es un concepto físico, que estoy hablando de una variación. El delta, el triángulo, es una variación. Por sí, cuando aparece en cualquier variable, están hablando de un cambio. Mientras que ahí me ponen H, no me están diciendo nada. H parece una altura. Entonces, cuando me hablan de delta, dime. Entonces la derivada solo va a aplicar cuando el límite tiende a 0. Lo que pasa es que el límite delta de X, que es la distancia que hay entre X1 y X2, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en términos de la realidad. Vamos a suponer lo que pasaba, yo recuerdo mucho lo que pasaba en el tiempo pues, del COVID, ¿cierto? Entonces, lo que medían eran las tasas de muerte por día o por semanas o por meses, e incluso lo podía medir por horas. Cuando yo mido una tasa de cambio, o sea, cuánto cambió, por ejemplo, la cantidad de personas fallecidas, pues estoy poniendo un ejemplo muy cruel, pero pues como muy real. ¿Cuánto cambió las personas fallecidas del 5 de abril al 6 de abril? Supongamos, eso es un delta de X. Pero yo ese delta de X, si lo quiero acercar a 0, entonces ya no lo voy a hacer entre el 5 de abril y el 6 de abril, sino que lo voy a hacer entre el 5 de abril a las 10 de la mañana y el 5 de abril a las 10 de la noche. Entonces lo hice todavía más pequeño. Pero si lo quiero saber todavía más pequeño, yo digo, ¿cuántas personas fallecieron el 5 de abril? Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, o sea, en 2 horas. Entonces, cada que yo estrecho esa distancia, yo puedo decir, bueno, ¿cuántas personas fallecieron entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana? Cada que yo pongo ese delta más pequeño, estoy haciendo que tienda a 0 y estoy haciendo la variación más precisa, porque ya no estoy midiéndolo ni por días ni por años, sino que lo estoy midiendo por horas o por minutos. Entonces, la derivada dice, lo que dice la derivada, vea, es más exacta entre más pequeña sea la distancia entre ellas dos. ¿Listo? Entre esa distancia, que es lo que llamamos delta de X, esta distancia entre estos dos, cuando esa distancia sea más cercana a ser 0, ahí es entre más cercana sea a ser 0, más precisa es la derivada. ¿Lo entiendes ahí? Sí, profe, sí. Entonces, ¿por qué? Porque se está midiendo una variación, no entre dos puntos lejanos. No está midiendo una variación entre dos puntos muy lejanos, sino que está midiendo una variación entre dos puntos que están casi inmediatos. Entonces es como si usted trazara, a ver, yo lo hago aquí con el lapicito, es como si usted trazara derivadas cada instante, o sea, supongamos que saben en tiempos, cada segundo usted traza una pendiente de estas, entonces usted dice, en un segundo, en 2 segundos, o sea, traza puras rayitas chiquiticas y entre más rayitas chiquiticas usted trace, más perfecta le va a quedar la gráfica. Ese delta significa que esa variación entre X1 y X2, por eso les repito, me gusta es delta, no me gusta H, nunca lo voy a utilizar con H, no estoy de acuerdo con H, porque es que delta representa la diferencia, o sea, la resta
y lo van a ver también en física, entre una X final y una X inicial. Cuando yo hago una resta entre estos dos, a esa resta siempre la voy a llamar delta. Delta de X. Si esto fuera un tiempo, lo llamaría delta del tiempo. Si esto fuera una masa, delta de la masa. Pero el delta, que es este de acá, siempre representa una resta entre lo final y lo inicial. Entonces, es esa, para mí, la que se debe utilizar, independiente de lo que digan pues los textos, pues, que me perdone. ¿Listo? Pero realmente esto es conceptual. Este concepto, yo necesitaba que ustedes vieran de dónde sale el concepto. Pero realmente lo que nosotros vamos a utilizar para derivar va a ser esto, las reglas de derivación. ¿Listo? Esto es lo que nos tenemos que aprender, las reglas de derivación. Estas reglas de derivación. Entonces vamos a empezar a mirar las reglas de derivación desde la primera regla y la más importante. ¿Cuál es la regla más importante, digo yo? La regla que determina cuándo se deriva una función. No, ni siquiera una función. Cuándo se deriva una constante o una variable X. Entonces, vamos a comenzar con estas definiciones. Voy a ponerla por acá. Ni siquiera estas me sirven, con estas. ¿Listo? Entonces, para ser más específicos, nosotros vamos a decir, venga, miren, yo voy hasta esa hoja. Para ser más específico, nosotros vamos a decir, venga, ¿qué pasa si la función que yo tengo, por eso es este espacio aquí, es una constante? ¿Qué pasa con la derivada? Ah, ¿y cuándo la función es una constante? Vamos a mirar. Esperen que voy a ponerle a esto punto. Entonces, ¿cuándo la función es una constante? Vamos a mirar cuándo sería una constante. Ejemplo. Si yo tengo una función f de x igual a 5, la derivada de una constante de 5 es 0. Y hay una razón muy válida, ya la vamos a ver con el que sigue, con esta función básica. Voy a poner aquí al lado de esta constante la derivada de una función básica. Si la función es así, tengo un número, una letra elevado a un exponente, la derivada, esperen que voy a correr este ejemplo, la derivada simplemente va a ser bajo la letra, el exponente a multiplicar con el número, entonces eso me daría a por n, y le resto 1 al exponente. Ay, no, pues que esto sí me quedó jodiendo por ahí. Y le resto 1 al exponente. Esto es lo que nosotros vamos a llamar la fórmula estándar de la derivada, la fórmula clásica de la derivada. ¿Cierto? Esto es lo que nosotros vamos a llamar la fórmula clásica. Cualquier variable se le va a aplicar eso. Entonces vamos a poner en juego, si yo tengo este f de x igual a 5, que era el que tenía yo como ejemplo. Y usted me dice, profe, entonces si f de x es igual a 5, ¿qué? Muchachos, pero recuerden que ninguna constante es sola. Esto significa, este 5 significa que está acompañado de un x a la 0. Siempre las constantes están acompañadas de la variable elevada a la 0. Entonces, si yo multiplico lo que me dice la regla de derivación, que multiplico este por este, o sea, n por a, o sea, 0 por 5, ¿cuánto me da 0 por 5? 0 por 5 es 0. Y a la x le resto, al exponente le resto 1. O sea que me va a dar 0 por x a la menos 1. Pero es que 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Por eso decimos que la derivada de una constante es 0. Sale de esta misma fórmula, no sale de otra fórmula. Entonces, por eso podemos decir tranquilamente, y lo dice aquí la propiedad, mírenla acá, por eso dice la propiedad que la derivada de una constante es 0. Listo, pero recuerden, basados en esta definición. Listo. Si lo que tengo es esta, vamos a mirar esta 5,
Entonces, este es el otro ejemplo. Dice, si lo que tengo es una constante por una función derivada, entonces yo lo que tengo es, por ejemplo, tengo 6 por x a la 2, entonces, ¿cómo derivo esto? Entonces, ya tenemos aquí la forma en la que yo lo voy a derivar. Entonces, voy a hacer lo siguiente. La derivada va a ser que yo baje a multiplicar este por este y me dé 12, y que le reste 1 al exponente, y 2 menos 1, pues me va a dar 1. Entonces, simplemente me da f de x, la derivada va a ser 12x. Eso es lo que dice ese segundo ejemplo, esa segunda propiedad. ¿Qué dice la tercera? Que si usted tiene una función donde yo voy a sumar, vamos a suponer que voy a sumar estos dos, voy a sumar 6x a la 2 más 5, o a restar, no importa si se suma o resta. Dice que la derivada es la derivada de cada uno de ellos. Ah, entonces la derivada de esta suma es, ¿cuál es la, dijimos que era la derivada de este? ¿Cuál es? Es 12x. ¿Y cuál dijimos que era la derivada de 5? Aquí arriba. ¿Cuál dijimos que era la derivada de 5? 6. Entonces, esta suma es como si se hiciera la derivada de cada uno y ya me da, la derivada de esto me da también 12x. Entonces, miren que esa es la propiedad que dice ahí. Esperen, yo reduzco espacio acá. Listo. Bueno, estas ya no se necesitan. Vamos a mirar la que sigue, que dice que si usted tiene un producto, que es este de acá, la regla del producto, que si usted tiene una multiplicación, la derivada es esta. Entonces vamos a aprendernos la derivada de un producto. La derivada de un producto es así. Yo tengo, por ejemplo, vamos a mirar cómo sería un producto. Tengo, por ejemplo, la función es esta. 6x que multiplica a 8x menos 2. Vamos a suponer que es este. ¿Qué dice qué dice la fórmula? Dice, venga, esto es el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea, este sin derivar por la derivada de este. Luego, aunque a mí no me gusta así, las voy a enseñar como debe ser para que no me confundan luego con la división. Entonces, la fórmula, el producto dice así. Deriva el primero. Entonces vamos a simbolizar la derivada del primero. No la vamos a efectuar, sino que la vamos a simbolizar. Y el segundo déjelo como está, sin derivar. Y luego hace lo contrario. Deja el primero sin derivar y lo multiplica por la derivada del segundo. O sea, esas comas, ahí estoy abusando del lenguaje, eso no hay, pero la estoy poniendo para indicarles cómo es la fórmula. Entonces la fórmula es así. Derivo el primero y pongo el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Intercalo esas derivadas. Ahora sí vamos a derivar. ¿Cuál sería la derivada de 6x? Entonces apliquémosle la fórmula. 1 por 6, 6. Y a la x le resto 1. Y 1 menos 1 me da x a la 0. Y x a la 0 es 1. Ah, entonces realmente me quedó 6 por 1. Porque me quedaría 6 por x a la 0. Entonces me queda 6 por 1. Entonces vamos a utilizar eso como una regla. Les voy a poner aquí esa regla. Aquí al lado de esta. Arriba. La voy a poner al lado de la origen, pues de la básica. Si yo tengo una función igual a x sola, la derivada de x es 1. Para que la tengamos ahí ya como fórmula. Así como la derivada de una constante 0, la derivada de x es 1.
Es para que no nos pongamos pues, a botar mucha caspa cuando tengamos la X sola. Entonces vamos para acá. ¿Listo? Entonces, me quedó 6 por la derivada de X que es 1, entonces me daría 6. Y este queda igual, 8X menos 2. Más, ahora ¿quién queda igual? Este queda igual. Y voy a derivar 8X menos 2. La derivada de 8X sería 8 por 1. Lo mismo que pasó con 6X. Pero 8 por 1 es 8. Entonces, la derivada de 8X es 8. Menos la derivada del número. ¿Cuál sería la derivada de 2? De una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. 0. Entonces pongámosla por aquí también. 0. La derivada, si la función es 0, una constante, la derivada es 0. La voy a poner aquí también arriba para que la tengamos ahí. La derivada de una constante. Voy a inclusive a organizar mejor esta de aquí arriba. Si la función tiene un número con la X, la derivada queda como el número. Porque nos queda así más fácil, pues. Entonces, si tengo 6X, la derivada es 6. Si tengo 8X, la derivada es 8. Si tengo menos 10X, la derivada es menos 10. Si tengo menos pi X, la derivada es menos pi. O sea, ¿listo? Para que nos quede ya esta fórmula más básica, más estricta. Cambia aquí la derivada de una constante, pues ya sabemos qué es 0. ¿Listo? Entonces, si la constante es 0, pues ya para qué lo voy a copiar. No la voy a copiar. Entonces me quedaría así. Y ya apliqué la derivada, pero lo que me falta ahora, ya apliqué la derivada. Ya lo otro es que yo multiplique, aplique ya operativa, entonces me quedaría 48X menos 12 más, esto me daría 48X. Entonces obviamente puedo juntar 48 con 48, porque los dos son términos semejantes. ¿Y qué me va a dar ahí? Entonces me va a dar que esa función es igual a 92X, la derivada, menos 12. Ahí sí terminaría. Ese sería el resultado. Ese sería el resultado de esa derivada. Pero entonces la X ahí la podemos reemplazar por otro número. Si me Pues ya pidieran, en la bueno, no. gráfica. Exacto, si me pidieran si me piden la pendiente. ¿Listo? Me dicen, ¿cuál es la pendiente de esa? Entonces yo hago la derivada y reemplazo la X, pero ya la pendiente. Porque ya la Listo, profe. pendiente es en un punto dado. O sea, si me dijeran en derive la función y calcule la derivada, ¿cierto? Calcule, perdón, la pendiente de ese punto, en el punto tal. Entonces ahí sí lo reemplazamos por ese punto. Vamos a mirar cómo sería la del cociente. Por eso les enseñé esta fórmula mía y no la que pone el libro. Porque esta fórmula dice derivada del primero, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Para que se les vuelva muy familiar también la del cociente, porque la del cociente va a ser similar. Vamos a mirar la que está ahí. Vamos a mirar la que yo les voy a dejar. Profe, Dime. 48 más 48 daría 96. Ay, sí, sí. 92. Tienes toda la razón, 96. Creo que estaba pensando en el 12 y por eso puse 2, pero sí, 48 más 48 es 96. Entonces miremos este. Tenemos esta división. ¿Listo? Hagámosla al revés para que sea como más. La división es lo mismo dice lo mismo que la multiplicación, pero con una resta en la mitad. ¿Listo? Y dividido sobre este elevado al cuadrado. Entonces por eso nos vamos a aprender este. Esta va a tocar ponerlo más pequeño. Igual ustedes tienen el video y la Jamboard por si alguna cosa se van a perder. No me pierdan. Listo, para que tengamos espacio para hacer esto. Entonces dice, la derivada dice así. Derivada del de arriba, o sea, derivada del primero por el segundo sin derivar. Lo mismo que hicimos acá. Derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Listo?
Entonces, derivada del de arriba. ¿Cuál sería la derivada de x a la 2? Sería bajo el 2, sería 2x. ¿Cierto? Menos, ¿cuál sería la derivada de 1? La derivada de 1 sería 0. 0. Entonces, lo voy a dejar simplemente como 2x. Por el de abajo sin derivar. O sea, por este sin derivar. Derivada de este por este sin derivar. Menos lo contrario. El de arriba sin derivar, o sea, x a la 2 menos 1, por la derivada del de abajo que es x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. No. Listo. Y sobre el de abajo elevado al cuadrado. Eso es lo que tiene, mírenla acá. Acá está también esa, aquí en la fórmula está esa expresión. Pero eso es lo que tenemos que hacer en la derivada del... Y listo. Ya aplicamos la derivada y lo que tenemos que hacer, obviamente, es terminar de hacer esa operación. Entonces, sería este por este me daría 2x a la 2. Este por 1, pues me daría lo mismo, ¿cierto? Pero el menos, que está aquí afuera, me cambia los signos. Me daría menos x a la 2 y menos por menos me da más 1 sobre x a la 2. Estos son términos semejantes, entonces los resto. Entonces me va a quedar que la derivada es igual. ¿Cuánto me da 2 menos 1? Pues me da 1, 1x a la 2, pero ese 1 no hay necesidad de ponerlo. Entonces me da x a la 2 más 1 sobre x a la 2. Y ya no puedo hacer absolutamente nada más porque yo necesito, pues si yo quisiera simplificar tendría que factorizar. Y este binomio que está ahí arriba no es factorizable, porque no es una diferencia de cuadrados, sino una suma de cuadrados, y la suma de cuadrados no es factorizable. Entonces, ahí termina esa derivada. Listo, ahí sí termina. Entonces, es aprendernos las fórmulas. Entonces, vamos a sacar las fórmulas aquí, también aquí al ladito. Voy a ir organizando estos ejemplos más pequeños para que nos dé espacio para las fórmulas. Este ejemplo un poquito más pequeño. Lo necesitamos así de grande. Lo voy a correr para que me quepa. Este también lo voy a hacer pequeño para que me quepa aquí arriba. De hecho, lo voy a correr más. Aquí. ¿Cierto? Y este también, obviamente, pues, voy a correr acá y lo voy a poner más pequeño. Buscando tener espacio para colocar las fórmulas. Entonces, vamos a colocar aquí la fórmula del producto y la fórmula del cociente. Entonces, producto sería así. Si yo tengo una función que multiplica dos funciones, por ejemplo, g de x y h de x, una multiplicación, la derivada va a ser derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea, simplemente se intercambian esos valores de derivadas. Y listo, esa sería la del producto. Y la del cociente, que es muy similar, sería si yo tengo una función donde tengo denominador y numerador y denominador, perdón. Entonces la derivada va a ser lo mismo, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, sobre el de abajo elevado al cuadrado. Sin derivar. O sea, el de abajo sin derivar y elevado al cuadrado. ¿Listo? Pero yo bajo un poquito este ejemplo. Y esta sería la del producto. Esta sería la del, la del cociente. Como formulita
Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos la clásica, la general, la de A por X, la de la constante, la del producto y la del cociente. ¿Listo? Y con sus respectivos ejemplos. Otro ejemplo de cada cosa. Entonces son las propiedades, digamos que más clásicas, más, las que más se van a utilizar en casi todos los ejemplos. Sin embargo, no son las únicas que aparecen, ¿cierto? Aquí nos montan, pues nos ponen algunos ejercicios, entonces vamos a aprovechar esto que estamos haciendo para aprenderlo y reforzar si necesitamos más tablas de derivadas. Yo creo, voy a mirar acá, que yo a ustedes les dejé una cosa que se llama tabla de derivadas, ¿no? Se las voy a poner acá. No les he dejado la tabla de derivadas, pues se las voy a poner ahí, para que las tengan como fórmulas. Entonces vamos a empezar a mirar. ¿Listo? A resolver algunos de estos ejemplos que nos ponen acá. Entonces voy a reducir acá para poder que nos dé espacio para poder resolver. Entonces, obviamente, tendríamos que decir acá que, por ejemplo, pi, usted diría aquí, profe, pi al cuadrado, es que pi a la 6, pi a la 1000, pi es un número, pi no importa, o sea, la derivada de pi va a ser 0, es que pi es un número. ¿Cuál sería, por ejemplo, la derivada de este 4 por 2, por x a la 12? ¿Cuánto sería la derivada ahí? 48x a la 11. Muy bien, 48x a la 11. Esa es la definición clásica. Vamos a mirar aquí de esta suma. ¿Cuál es la derivada, por ejemplo, de 6x a la 3? 18x a la 2. 18x a la 2. 18x a la 2. Más, ¿cuál sería la derivada de este? 6x. ¿Cuánto? 6x. Listo. ¿Y cuál sería la derivada de menos 10? 0. Ya, entonces no hay que poner nada más, ¿cierto? Vamos a mirar este, que es un cociente. Y que de hecho nosotros vamos a, bueno, si quieren lo vamos a reescribir, pero nosotros ya tenemos la derivada de la raíz. Entonces ustedes se acuerdan que nosotros la hicimos con límites. ¿Dónde está? Dale acá. Ya sabemos que esta la, miren, Convierte en un exponente. y esta nos puede servir como fórmula inclusive, es que ya mostramos cuánto daba. O sea, ya la podemos poner acá. La podemos poner acá en nuestra cosa de fórmulas. Que la derivada, pero aquí ya no nos caben entonces, pero pongámosla acá. Ah, si la función f de x es raíz de x, la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Nosotros ya lo probamos con el ejercicio que hicimos allá. Entonces, eso nadie nos quita lo bailado. Ya eso lo probamos. Ya sabemos cuánto da. Entonces, vamos a hacer este cociente. Aquí tenemos el espacio. Entonces, el cociente dice derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. ¿Cuál es la derivada del de arriba? ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1, listo. ¿Y cuál es la derivada de x a la 2? 2x. 2x. Listo. Por el de abajo sin derivar, o sea, por raíz de x. ¿Ok? Menos el de arriba sin derivar. O sea, ya colocamos el de arriba como está. Por la derivada del de abajo, que ya sabemos cuánto da. ¿Cuánto es la derivada del de raíz? 1 sobre 2 raíz de x. ¿Todo sobre quién? Sobre x. No, sobre x no. Sobre Raíz de x. x al cuadrado. Exacto. Miren que iba a hacer una cosa aquí, no me dejo. Me gusta tener
el igual en la... Eso me lo enseñó hasta mi papá, que fue profesor mío cuando estaba en el colegio. Pues, no es que él me lo enseñaba a mí específicamente, no que lo aprendí. Y debe ser, o sea, para que sea más ordenado, el igual siempre debe coincidir con la raya, la línea. Y entonces, el de abajo, que es raíz de x elevado al cuadrado. Hasta ahí, muchachos, llega la derivada. Ya lo demás es lo que usted tiene que saber. Con números, con raíces, con etcétera. Vamos a mirar. Entonces empecemos acá. Raíz de este por 1, bueno, me daría raíz de x. Este por este me daría menos 2x raíz de x. Este por este me daría, y con el menos que está afuera, me daría menos x sobre 2 raíz de x. Y este menos por este menos me daría más x a la 2 sobre 2 raíz de x. Y esta, como está elevado al cuadrado, sale de la raíz. ¿Cierto? Profe, consulta. Dime. Y es indiferente que hubiera puesto la X al inicio en el que queda abajo. ¿En cuál? En este. Sí, ahorita que le dije pues la derivada de, perdón, esa raíz de X al cuadrado va a dar X. Sí, no lo puede poner desde arriba. Ah, bueno, No, gracias. no hay problema. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Lo que pasa es que de aquí salen muchas cositas. Vamos a mirar qué. Vamos a sumar perdón, las fracciones que hay arriba. Vamos a marcar como un denominador. Entonces el común denominador de arriba sería 2x. 2 raíz de x. Y abajo seguiría estando pues este. Entonces vamos a mirar cómo se saca ese común denominador. Si aquí hay un 1 y aquí hay un 1, yo debo decir, multiplicar, decir que a este 1 le hace falta todo esto para estar igual al común denominador. Entonces, este 2 raíz de x lo multiplicamos por este. ¿Cuánto me da 2 raíz de x por raíz de x? ¿Cuánto creen ustedes que dé? X por x, raíz por raíz sale de la raíz y me quedaría 2x. ¿Listo? Al multiplicar este común denominador por este, me queda solamente 2x. Seguimos acá. ¿Cuánto, como este también tiene un denominador 1, cuánto creen que debe multiplicar este por este? O sea, multiplicar 2 raíz de x por 2x raíz de x. ¿Qué me va a dar? A ver. 2 por 2, pues va a dar 4. La x está solita. Y raíz de x por raíz de x sale de la raíz como x. Entonces, ¿realmente cuánto me da? 4x a la 2. ¿Listo? Entonces me da 4x a la 2. ¿Listo? Ya los demás no los tengo que multiplicar. Entonces, miren lo importante que era hacer esa multiplicación. Ya les voy a continuar. Bueno, entonces miren, ya estos dos, como tienen el mismo denominador, no les tengo que multiplicar por nada. Entonces la x me queda igual, ese tampoco, y la x a la 2 me queda igual. Mira lo importante que era hacer hacer esa operación, porque ya puedo juntar este con este y este con este. Entonces me va a quedar x a la 2 menos x me va a dar x. Menos 4x a la 2 más x a la 2 me da menos 3x a la 2. Sobre, como aquí, este va a pasar aquí a multiplicar por la ley de la oreja, entonces me va a quedar 2x
por raíz de x. ¿Listo? Y fuera de eso voy a poder sacar factor común acá. Entonces el factor común sería x y me quedaría 1 menos 3x. Y saco factor común y ese factor común lo cancelo con este. Entonces realmente miren cómo cambia esa derivada. Esta derivada se convierte en 1 menos 3x sobre 2 raíz de x. Entonces usted me dice, profe, pero es que hay tanta cosa, no, yo no voy a hacer todo eso, porque es que, profe, no, yo ya derivé y voy a llegar hasta acá. Eso me va a decir a mí. Y para mí eso es relativamente válido. Usted me dice, profe, yo no sé, porque usted llega hasta acá y usted ya me demostró que sabe derivar, ¿cierto? Usted dice, no, profe, es que también usted es muy exigente. Pero es que no soy yo, o sea, esto yo le diría, no, bueno, hasta ahí yo se lo acepto, le valgo, por ejemplo, la mitad del punto, o un poquito más de la mitad. Pero es que usted es un ingeniero, y los ingenieros tienen que buscarse o ingeniarse la forma de que la respuesta sea la más simple que pueda haber. Y yo no puedo creer que esta respuesta no sea más simple que esta. Entonces a nosotros nos toca, y de hecho es la función de la matemática. Si alguien me pregunta, profe, y me lo han preguntado muchas veces, obvio, ¿no? Ya tanto tiempo dando clases, tantos siglos, tantas décadas. Pero es que la matemática, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para esto. Sirve para esto, para buscar la solución más simple de un problema que puede ser complejo para los demás. Donde unos llegan hasta acá, yo con herramientas matemáticas debo llegar a la solución más simple posible. Por eso es que por eso es que uno dice, y lo decía yo también cuando estaba en la universidad, no para que estudia matemáticas puras y eso no sirve para nada, uno en qué va a trabajar. Resulta que un matemático puro o alguien que estudie una ciencia pura sirve para solucionar problemas, no solamente de matemáticas. Hay físicos puros, matemáticos puros en la fiscalía, solucionando problemas, en el tránsito, porque es que están entrenados para solucionar problemas, y los ingenieros mucho más. Es su quehacer. Entonces, usted no va a ir a ninguna parte a resolver problemas de matemáticas, sino que los problemas de matemáticas lo entrenan para que usted busque la forma más fácil de solucionar cualquier problema, hasta en su familia. Todos empiezan a discutir una cosa y uno, el que es ingeniero, el que es matemático, dice, venga, no, hagamos esto, y se acabó. Y con eso solucionamos. Entonces todo el mundo, sí, Luis, encontró la solución más sencilla. Para eso nos entrena la matemática, para buscar las soluciones más simples a los problemas que se nos presenten, tanto cotidianos como problemas obviamente en el trabajo, ¿cierto? Entonces así no lo crean, para eso es que nos entrenan. Para eso es que estos ejercicios nos entrenan. Entonces que usted no busque la forma más simple, no está haciendo nada. Pero es que me toca llegar hasta aquí, si es que usted está entrenando para eso, para buscar la forma más simple para resolver un problema. Y esta es la forma más simple comparada con esta. Entonces, bueno, esa era la primera cantaleta. Vamos a resolver estos dos, uno por producto y otro por cociente, o bueno, vamos a mirar estos de por acá. Miren esos cocientes tan chéveres que son varios cocientes, cociente y producto, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les digo, es entrenarse para resolver situaciones. Vamos a coger uno de acá, vamos a coger este. Yo les voy a dejar algunos para que podamos ir avanzando. Entonces vamos a mirar este 12, que se ve largo, pero finalmente lo que vamos a hacer nosotros es aplicar la fórmula. Entonces la fórmula que me dice, derivada del de arriba, o sea, de todo esto. ¿Cuál sería la derivada de 2x a la 5? Sería 10x a la 4. Más la derivada de este sería 12x a la 3. La derivada de este, ¿cuál sería? Menos 3x a la 2. Y la derivada de 2 sería 0, entonces no la va a poner. Entonces esa es la derivada del de arriba. Por el de abajo sin derivar, o sea, por x a la 2. Menos el de arriba sin derivar, o sea, esa chorrera.
2x a la 5, bueno, paréntesis porque el menos exige paréntesis, más 3x a la 4 menos x a la 2, pero menos x a la 3, menos x a la 3 más 2 por, entonces el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que sería, la derivada de 2x sería, de x al lado sería 2x. Listo, todo sobre x a la 2 elevado a la 2, o sea, x a la 4. De una vez lo podemos poner como x a la 4. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente vamos a aplicar distributiva con este. Entonces me daría la derivada de esta función va a ser 10x a la 6 más 12x a la 5 menos 3x a la 4. Ya ahí terminé. Sigo con este. Y cambiando signos porque este menos cambia los signos. Entonces me daría 2 por 2, 4x a la 6. Este cambia de signo a menos. 3 por 2, 6, x a la 5. Estoy multiplicando este por este. Cambio este signo a positivo. Y multiplico este por este. Entonces me daría 2, x a la 4. Y por último cambio este signo. Y multiplico y me daría 4x. Todo sobre x a la 4. Entonces vamos a juntar los que sean términos semejantes. O sea, por ejemplo, x a la 6 con x a la 6. Entonces voy a restarlos. 10 menos 4 me daría 6, x a la 6. Este con este. 12 menos 5, menos 6 me daría 6x a la 5. Pues primero estos dos que se restan, luego estos dos que también se restan. Luego seguiría este con este que también se restan. Menos 3 más 2 me daría menos 1x a la 4. Y la única que me queda solita es esta que si no tiene con quién. Y lo que me quedó arriba es que también todo tiene factor común. Tienen que buscar la forma más simple. Factor común x. ¿Y qué me queda? 6x a la 5 más 6x a la 4 menos x a la 3 menos 4. Y ese x solo se cancela con un hito de los de aquí. No importa. Aquí me queda x a la 3 y ya esa es la respuesta. O sea, la respuesta va a ser 6x a la 5 más 6x a la 4 menos x a la 3 menos 4 sobre x a la 3. Y esa sería la respuesta de esa división. Que no es difícil con respecto... Ah, no, es que la derivada es muy difícil. No, 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 la derivada es muy sencilla. Aquí derivé, aquí. Donde digo, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada sobre este el cuadrado. Ahí derivé. Ya todo lo otro, lo que usted tiene que saber de matemáticas. Juntar términos semejantes, multiplicar, o sea, ya eso le evalúa lo que usted ya sabe de matemáticas. Por eso hay que hacerle caso a la cuñita. Dime qué. Por eso hay que hacerle caso a la cuñita que hizo ahorita. Sí, total. Miren que por eso les ofrecí, porque yo sé que a veces uno queda flojito en matemáticas. Y esos videos que ustedes tienen ahí les van a servir, por ejemplo, para repasar la factorización, ¿cierto? Para repasar los polinomios. Bueno, los polinomios no sé si tengo videos de polinomios, pero por lo menos para repasar la factorización sí les va a servir. Y para repasar las divisiones, bueno, no sé, sacarle el tiempito. A veces uno dice, no, yo como le saco el tiempo a cálculo y me pongo a repasar otra cosa. No, yo necesito enfocarme. Pero es que enfocarse es muy difícil, muchachos, cuando uno todavía está, de cierta manera, chilingueando en un tema. Es muy difícil, o sea, Profe, eso no es lo digamos más mentiras. complicado, uno trabajando con huecos. Eso es uno trabajando con huecos. Es como irse a trabajar a la empresa sin materiales, sin instrumentos. Que le digan, vea, vaya, arregle esa máquina, y usted le digan, a ver las herramientas. No hay herramienta, hágalo así como puede. No, es que las herramientas,
las herramientas de ustedes son las operativas. Y bueno, esto igual lo bueno es que también les quedan grabados los videos para que los vean las veces que sea necesario. Yo sé que eso no es que uno le saque el tiempo todos los días a ver un video de estos, pero eso porque ocurrió así. Pero bueno, traten de hacerlo, traten de sacarle el tiempo, porque el tiempo que ustedes le inviertan a esto es la mejor, o a la matemática es la mejor inversión que pueden hacer. Uno dice, no, es que no tengo tiempo. Realmente lo que se va a ahorrar, lo que va a invertir repasando, se lo va a ahorrar de otra manera, se lo va a ahorrar en no sufrir tanto con otros temas. Entonces yo vuelvo y coloco las que habíamos hecho aquí arriba, que se habían corrido. Soy hallado 18x a la 2 más 6x. A verlo aquí, este sí estaba, a verlo aquí. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a mirar qué otras operaciones o qué otras ecuaciones podemos nosotros sacar de ahí. Tienen que seguir practicando, o sea, estas derivadas hay que practicarlas, pero no puedo coger el tiro. Las hermosas razones trigonométricas tienen también sus derivadas. Entonces aquí es donde uno empieza a entender cuál es la relación que tenían las identidades, Dios mío, con esas derivadas. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante. Esto se lo tienen que aprender porque en integrales todo el tiempo se utiliza. La de tangente es secante al cuadrado, la de cotangente es menos cosecante al cuadrado, la de secante es secante por tangente y la de cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Listo? Que no les mostré no les pegué aquí del libro, ustedes tienen el texto también por si lo quieren revisar, no les pegué nada que tuviera que ver con la demostración de esas identidades, de esas derivadas, me fue una bobada. Pero vamos a aplicar aquí algunas, tengan esto a la mano, o sea, ténganlas ahí, tomen el fotico o métanse a la Jamboard. La Jamboard ustedes la tienen, pueden meterse a ella. Para yo ir haciendo aquí ejemplos, de hecho voy a empezar aquí abajito que me quedó espacio. Entonces vamos a suponer que el ejemplo que le voy a utilizar, de hecho voy a utilizar el ejemplo de una función o de un cociente. Voy a decir seno sobre coseno. Es un cociente. O sea, vamos a aplicarlo como una fórmula de cociente que dice lo siguiente. Derivada del de arriba. ¿Quién es el de arriba? Seno, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de seno? ¿Cuál es? Coseno. Por el de abajo sin derivar, o sea, por este sin derivar. O sea, por coseno. ¿Listo? Menos. Muy bien. El de arriba sin derivar, o sea, seno. Por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada del de abajo? Menos seno. Sobre coseno al cuadrado. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Me va a dar coseno por coseno, que es coseno al cuadrado. Y aquí me va a dar menos por menos, me va a dar más y me va a dar seno al cuadrado. Sobre coseno al cuadrado. Resulta que esta belleza, muy bella, una hermosa, cada vez que aparece me parece la cama hermosa, se llama una identidad pitagórica o se llama la identidad pitagórica, que es que seno... equivale a 1. Ah, Equivale a 1. exacto. Esa es la pitagórica que sale del círculo unitario. Esta identidad, siempre que nos encontremos esa suma de cuadrados de seno y coseno da 1. Entonces todo esto, esperen. Entonces resulta que todo esto da 1. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre coseno al cuadrado de x. Y resulta que también hay una identidad que se llama identidad básica, no pitagórica, sino básica, que dice que tener 1 sobre coseno es lo mismo que tener secante. O que secante equivale a 1 sobre coseno. Por eso les decía que es tan importante tener la trigonometría. Entonces, ¿cuál es la derivada de este?
es secante al cuadrado. Entonces llegamos a demostrar inclusive, por este método tan elemental, a demostrar la tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado. Y usted me dice, ¿cómo así, profe? Si partimos fue de esto. Muchachos, es que seno sobre coseno, No, pues no es tangente. seno sobre coseno es tangente. Usted ya les muestro algo acá. Voy a aprovechar estas asesorías que tengo acá. De trigonometría, ¿dónde está? Con identidades, este videito. Voy a tomar un pantallazo para que ustedes lo tengan. Vamos a ver cómo empieza este video que no recuerdo, pues. Vamos a ver. Para que saquemos un pantallacito de esas identidades y las tengamos ahí en todo caso. Vamos a ver acá. O sea que yo no, espere, entonces esta no, este es con identidades, o sea, el otro era resolviendo identidades, pero aquí, entonces en este debemos llegar hasta las fórmulas. Entonces el pantallacito de las fórmulas, primero. Y se las voy a pegar aquí en la Jamboard. Imprímanlas. O sea, ahí ustedes las necesitan todo el tiempo. No en ese curso, también en el que sigue. Igual les tengo que pasar las tablas, les voy a pasar tablas, una tabla de identidades. Creo que yo lo hago normalmente con cálculo integral. Vamos a ver. Notas, concertación, libro de cálculos, tablas. Vamos a ver aquí si aquí tengo, bueno. Tablas de integrales, tablas de derivadas, tablas de identidades. Les voy a dejar más bien esto. Es lo mismo, ¿eh? Miren lo que estábamos diciendo aquí. Que secante, aquí está secante, es igual a 1 sobre coseno, ¿cierto? También la pitagórica, que es esta. Seno más cuadrado más coseno cuadrado. Miren que ya dio. Que no sé dónde están entonces las tablas de identidad. Bueno, pero se las voy a dejar. Les dije que lo había sacado de dónde, de acá, ¿cierto? Tabla de identidades. Y les voy a sacar también tabla de derivadas, porque las tengo. La tabla de derivadas. Las voy a dejar de una vez, que no sé por qué no se las había dejado. Vamos a ponerlas aquí. Material, tablas. Pongámoslo como tablas. Que tengamos la de identidades, que es esas básicas, identidades básicas y las de derivadas. Pongámoslo aquí en derivadas. ¿Listo? Entonces miren que tener, por ejemplo, esta tabla de identidades es lo que yo estaba resolviendo ahorita, pues. Por lo menos esa primera hoja. Esta hoja es, guárdenla también porque la van a necesitar en integrales. Pero acá, vean, es la pitagórica, de la que estábamos hablando ahorita, que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Esta que dice que tangente equivale a seno sobre coseno, que fue la que terminamos diciendo. Esta que dice que secante es lo mismo que 1 sobre coseno, o 1 sobre coseno es lo mismo que secante. Entonces, estas tablas, ahí se las dejé ya en el Classroom, entonces para que las aprovechen y las tengan. Listo. Entonces vamos a mirar acá ya no ejercicios así pues como que demuestren una fórmula, sino que vamos a aplicarlas en cualquier ejercicio. Por ejemplo, tengo esto. Ejemplo 2. Entonces tengo esta multiplicación, tengo f de x es igual a seno de x por tangente de x. Hay que hacerlo como un producto. ¿Cuál es la fórmula del producto? Dice, derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea, la derivada de seno, recuerden que la derivada de seno es coseno, ¿cierto? Entonces, derivada de seno es coseno
por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de tangente, que la derivada de tangente acabamos de hacerla y es secante al cuadrado. Ahí aparentemente terminaríamos, aparentemente. Pero yo puedo seguir utilizando identidades. Recuerden que es lo que yo tengo a mi mano, mis herramientas. Les puedo decir esto, puedo decir que tangente es seno sobre coseno. Y puedo decir que secante es 1 sobre coseno al cuadrado. Entonces, por lo menos aquí se van a cancelar estos dos. ¿Cierto? Y me va a quedar un poquito más simple, me va a quedar que esa derivada va a dar seno más seno sobre coseno. De hecho, me va a quedar inclusive factor común, porque el seno va a ser factor común. Entonces, le saco factor común. No cambiemos esto. Que me quede más veces en ese factor común. Vamos a ver qué me da. Yo dije que me va a dar algo más bonito. Voy a sacar el factor común. Ah, no. Si hubiera dado con resta, sí. Si hubiera puesto una resta, sí. Me va a dar factor común seno de x. Y me queda 1 más coseno no, secante al cuadrado. Y yo ya había pensado que esto iba a ser una pitagórica, pero no, secante al cuadrado no es pitagórica. 1 más secante al cuadrado, miren las pitagóricas acá. Identidades. Las pitagóricas son las que tienen cuadrados. Y miren que secante es secante cuadrado menos 1 es tangente cuadrado. Pero secante cuadrado más 1 no es nada. Entonces, digamos que lo podemos dejar ahí. Y ya ahí lo tratamos de resolver al máximo. Y a pesar de que son trigonométricas, las estoy resolviendo utilizando las propiedades. Las propiedades del producto. Vamos a coger una letra. Por ejemplo, esto. Tengo x a la 2 menos 3 que divide, bueno, vamos a poner más bien que divide, x a la 2 menos 3 dividido coseno de x. Y lo hacemos como un producto. Entonces sería, es como un producto, no como un cociente. Entonces sería, derivada del de arriba. ¿Cuál sería la derivada de x a la 2 menos 3? ¿Cuál sería? 2x menos 3. 2x menos 1, menos 0. Y 0 no me pone. Por el de abajo sin derivar. O sea, por coseno de x. Menos el de arriba sin derivar. Por la derivada del de abajo. ¿Quién es la derivada de coseno? Es menos, ahí se ve en la pantalla. Menos 0. Mírenla aquí. Todo sobre Coseno cuadrado. coseno al cuadrado. Listo, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer ahí, qué podemos sacar. Y si no, pues esto no se multiplica porque un polinomio con una función trigonométrica queda así. Aquí multiplicamos este menos por menos para que me dé más y no me cambie los signos. Entonces me daría x a la 2 seno de x. Menos, recuerde que este menos le cambia el signo a este. Entonces menos 3 seno de x. Todo sobre coseno de x a la 2. Entonces miren que no hay factor común. Bueno, ni siquiera x tampoco es factor común. Bueno, entonces no puedo ponerme a pelear con lo impeleable. No tengo forma de sacar nada de ahí. ¿Cierto? Entonces lo dejo así. Pero, ¿cómo sé yo? Yo sé que usted está preguntando, ¿cómo sabe que no hay nada más que hacer? Muchachos, hay que conocer la herramienta. Pues hay que saber qué herramientas tengo y qué herramientas puedo utilizar. Ahí yo paro. Después de rayar mucho, profe. Sí, total, no, es que yo no los estoy juzgando. Estoy diciendo que eso es de práctica, de hacer y de hacer, porque finalmente viene de la operatividad.
Y yo sé también, estoy muy consciente de que la trigonometría no es lo que uno más ve cuando estamos viendo básicas, ¿cierto? Que no es a lo que más se le dedica tiempo, pero hay que dedicárselo, se lo dije desde el primer día, ¿cierto? Ustedes van a necesitar factorizar y trigonometría mucho, y no en este curso, en todos los que siguen. En física, de hecho, estuve ya, yo no sé si les comenté en el video, que yo estoy pensando en formar o sea, en hacer y lo conversé con el jefe, con el que me contrató para las asesorías, en montar obviamente no puede ser un curso ni evaluable ni nada, pero sí un seminario taller de geometría básica y trigonometría. Así en vacaciones, pues no sé en qué momento, pero no, ustedes no ven geometría y la van a necesitar demasiado. Hasta en este curso se necesita geometría, ya se van a dar cuenta cuando lleguen aplicaciones de la derivada. Y lo van a necesitar en integrales, que hay sólidos de revolución, volúmenes, áreas, también la van a necesitar. La van a necesitar en ecuaciones diferenciales, la van a necesitar en física, y ustedes no tienen geometría en áreas, ángulos, perímetros, o sea, todo eso lo van a necesitar. Y en física se necesita muchísimo, porque a mí la crisis empezó también con física, porque los estudiantes míos no saben, no sabían ni siquiera que un ángulo era puesto por el ver, pues como cosas tan básicas de los ángulos y de los triángulos. Entonces vamos a ver si lo podemos montar y ver cómo se oferta para que, pues vamos a ver si lo puedo montar, no, yo ya lo estoy diseñando para ver cómo se oferta y cómo se podría dar pues ese curso de alguna manera pues que le sirva a todo el mundo. Que puedan acceder, no sé si pueden de forma remota, presencial, con videos, no sé, pero que haya algo que a ustedes les ayude a subsanar estas dudas que se les están presentando. Y esa trigonometría se los dije, les doy una clase de trigonometría, porque me parece que es muy importante. Entonces hay que seguirle cacharreando. Igual ahí les di los videitos por lo menos. Bueno, etcétera, así se siguen haciendo ejercicios pues con eso. Pero vamos a irlos como reforzando. Aquí hay algunos ejemplos de, por ejemplo, x a la 2 por seno, parecido al que acabé de hacer. X a la 2 solo. Mira, aquí vamos a hacer creo que este lo podemos hacer para que lo practiquemos. Los otros dos de arriba no me parece pues que valga mucho la pena. Entonces voy a hacer este. Yo lo corto y lo pego. Me veía más allá y tú me contestas. Vamos a hacer la derivada de este, que es un cociente, y fuera de eso ya sabemos que tiene pues, esas seno y secante. Listo, ya vamos a recordar que es secante. Tiene que ir allá, vayan a la otra página para que sepan qué es lo que es secante, la derivada de secante. Entonces empecemos. Derivada del de arriba, la de seno, que sería coseno, por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Entonces, la derivada de 2 es 0. Y la derivada de secante, ahí acá para que la tengan ahí a la mano. Y la derivada de secante es secante por tangente. ¿Listo? Entonces, esperen, es secante por tangente. Listo. Sobre todo eso elevado al cuadrado. Listo. Ya vamos a empezar a multiplicar. O sea, este por ese, listo. Ah, no, esto es una multiplicación. Eso completo es una multiplicación, o sea que apenas vamos a hacer esto. Entonces me quedaría 2 por coseno, pues me queda 2 coseno. Coseno por secante, esto es una hermosura, más coseno por secante, voy a buscarlo aquí, coseno por secante
Miren aquí, coseno por secante es 1. Son funciones inversas. ¿Listo? Entonces ahorita la ponemos como 1. Menos seno por todo esto, pues me da seno por secante por tangente. Sobre lo mismo. Esto de ahí no se va a tocar, ya no hay nada más que hacer ahí. Resulta que ya sabemos que esto da 1. Entonces me va a quedar 2 coseno de x más 1. Menos, ojo aquí lo que voy a hacer. Voy a quitar la secante y la voy a poner como 1 sobre coseno y la tangente la voy a poner como seno sobre coseno. Entonces vamos a ver qué nos da. Entonces el seno lo dejo igual. La secante la dejo como 1 sobre coseno. Y la tangente la pongo como seno sobre coseno. Sobre 2 más secante. Bueno, esto no cambia, ¿cierto? Cambia es que me quedo muy torcida. Entonces va a ser 2 más secante de x al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Me queda 2 coseno de x más 1 menos seno por seno me daría seno al cuadrado y coseno al cuadrado. Que me quedaría coseno por coseno. Aquí sí no se cancelan. Aquí me quedan, ojalá de cancelar, me quedan al cuadrado. ¿Cierto? Y tener esos dos al cuadrado es como tener tan... Ay, esperen esto, porque me dio así. Es como si... dos más secante de x al cuadrado. Es como si pudiera convertir otra vez esto, porque ya sabemos que esto es seno sobre coseno, que seno sobre coseno es tangente. Entonces tenerlos aquí al cuadrado es tener tangente al cuadrado. Entonces me va a quedar y' es igual a 2 coseno de x más 1 menos tangente al cuadrado sobre 2 más secante de x todo al cuadrado. Y digamos que ahí ya no tengo pues como mucho más que hacer. Entonces la podemos dejar así. Vuelvo, yo sé que me deben estar pensando, pero ya porque hizo eso, yo lo hubiera dejado como arriba. No, es buscar las herramientas que me ayuden a tener la respuesta más sencilla. Y aunque esta respuesta de aquí es válida, esta respuesta de aquí es válida, no es la más sencilla, porque miren que esto da esto da 1, y esto también se puede transformar con identidades. Entonces yo voy a buscar la respuesta más simple. La más simple, siempre buscando la respuesta más simple posible. ¿Listo? Entonces aquí tenemos problemas también para resolver. Y vamos a pasar a... Yo veo que tenemos acá regla de la cadena. Regla de la cadena. Es que no quiero pasar regla de la cadena, derivada implícita. Porque es que yo no recuerdo porque aquí se saltan a la regla de la cadena sin ver para mí dos funciones que son muy importantes. O sea, y noto entonces, yo no se las puse todavía aquí en la diapositiva porque están como mucho más adelante. Pero en mi parecer, en mi sentir, es mejor tenerlas de una vez acá, que son dos reglas de derivación muy importantes, que son la del exponente, la de la función exponencial y la de la función logarítmica. O sea, las derivadas de logaritmo y exponencial, para poder ya con tranquilidad ver regla de la cadena. Entonces, yo sé que pues que va a estar más adelante en el texto, pero para mí no debe ir. Si antes de regla de la cadena deben ir todas las propiedades, o sea, todavía me falta. Es que las funciones trascendentes no solamente son las trigonométricas. Entonces, la derivada de varias, o sea, nos faltan varias derivadas. Entonces vamos a tener todas las que nos hacen falta. Reglas de derivación que nos faltan.
Listo, vamos a poner todas las que nos faltan aquí, de las funciones trascendentes y de las funciones inversas, porque nos hacen falta también las de las funciones inversas. Listo. ¿Cuáles son las funciones inversas? ¿Cuáles son las de las funciones inversas? Las de seno a la menos 1, coseno a la menos 1. Se llaman arcoseno, arcotangente, esas también se llaman así. Son las funciones inversas. Entonces empecemos con la regla, con la más sencilla, que es la de la exponencial. Van a amar la función exponencial. Esta. Porque resulta que la función exponencial, su derivada es ella misma. No se deriva ni se integra. Podemos decir lo que es antisocial. La derivada de Euler es Euler a la X. La derivada de Euler a la X es Euler a la X. Pero no es la única razón, pues no es la única inversa. ¿Sí o no? ¿Por qué? No es la única exponencial, perdón. ¿Por qué? Porque no solamente Euler está elevado a la X, puede ser cualquier número elevado a la X, no solamente Euler. Entonces, si yo tengo un número, por ejemplo, tengo 2 elevado a la X, ¿cuál sería la derivada de ese valor? ¿Cuál sería la derivada entonces? Entonces vamos a hacerlo así. Si yo lo que tengo ya no es a Euler, sino un número cualquiera elevado a la X, la derivada es muy sencilla porque es el mismo número, o sea, a elevado a la X, pero lo tengo que multiplicar por el logaritmo del número. Voy a poner aquí un ejemplo. Ejemplo. Vuelvo a poner ejemplo, voy a poner otra vez la palabra ejemplo. F de X es igual a 2 a la X. La derivada sería 2 a la X que multiplica al logaritmo natural de 2. Eso sería. ¿Por qué Euler rompe con eso? Porque Euler, la derivada de Euler sería Euler a la X por logaritmo natural de Euler. Y el logaritmo natural de Euler es 1. Entonces por eso me queda Euler sola. O sea, esta realmente es la más general. Euler es solamente un caso particular donde el logaritmo natural de Euler es 1. Entonces por eso. Listo. Entonces tenemos la de la función exponencial. Tenemos aquí el nombre, función exponencial. Vamos a poner aquí al ladito, derivada de la función exponencial. Vamos a mirar la función logarítmica. ¿Cuál sería la derivada de la función logarítmica? Entonces tenemos dos logaritmos. El logaritmo, obviamente, el logaritmo natural y el logaritmo no natural, o sea, el logaritmo en base en cualquier base. Entonces, la de Euler, entonces tenemos aquí, si tenemos logaritmo natural de X, la derivada va a ser simplemente 1 sobre X. Muy fácil, muy fácil. ¿Sí o no? Muy fácil porque es 1 sobre X. Pero si la función es logaritmo no natural, sino logaritmo en base a de X, entonces la derivada va a ser 1 sobre X por logaritmo natural de A. Vamos a hacer un ejemplo. La de arriba